crepúsculo que existe entre la luz y la sombra, hay en la mente una zona desconocida, en la cual todo es posible. Podría llamársele la dimensión de la imaginación. Una dimensión desconocida en la que nacen sucesos y cosas extraordinarias, como las que ahora vamos a ver. ¿Que no es posible? Todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible en la dimensión desconocida. Desde siempre nos ha intrigado el cerebro. A él se le han atribuido poderes extraordinarios y ha sido protagonista de innumerables films y espectáculos. Aún dejando la fantasía de lado, nuestro cerebro es por lejos el órgano más complejo que tenemos, el que más nos cuesta entender y en el que aún la ciencia tiene muchos misterios por resolver. ¿Es que acaso podemos analizar el funcionamiento del cerebro usando otro cerebro? Anímate a descubrir cómo funciona nuestro cerebro y cómo puede ayudarte a que te conviertas en lo que ansías ser. El estudio que vamos a realizar es los pares craneales, pero vamos a estudiar el día de hoy lo que es el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Antes de comenzar el estudio queremos hacer una introducción al sistema nervioso. El sistema nervioso va a estar formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a estar formado tanto del encéfalo y la médula espinal. Como observamos aquí, el encéfalo va a estar protegido por estas estructuras óseas que van a proteger lo que es a este órgano vital, tanto lo que es el encéfalo, que son todas las estructuras dentro de la cavidad craneana, y la médula, que se va a dirigir desde la parte superior o la parte media, tanto de la parte media de lo que es los hemisferios cerebrales, y que van a terminar lo que es en el hueso sacro. Bueno, entonces nos introducimos lo que es al nervio olfatorio. Queremos hacer una breve introducción en sí al nervio olfatorio. Los nervios olfatorios en sí están formados por axones de las células nerviosas que desde la mucosa olfatoria de las fosas nasales atraviesan la lámina cribosa, en este caso del hueso etmoides, y que acaban en el bulbo del tracto olfatorio. Ya, aquí observamos lo que es en la parte anterior de todo lo que son los huesos que están formando la cara, pero vamos a introducirnos en lo que es en el hueso etmoides. El estudio del hueso el etmoides en sí está formado por dos láminas, la lámina horizontal y la lámina perpendicular. En la lámina horizontal encontramos lo que es unos agujeros, o también llamada la lámina cribosa. En sí, la palabra cribosa porque tiene forma de agujeros, donde va a estar se va a estar insertando lo que son las neuronas o las neuronas bipolares, donde también se va a estar asentando lo que es el bulbo olfatorio. Ya, vamos a retirar lo que es este hueso de aquí, este hueso frontal. Vamos a retirar para ir ingresando lo que es a la cavidad nasal y poder observar lo que es el hueso etmoides para el estudio posterior de la anatomía y la fisiología, en este caso cómo se realiza y cómo se da el proceso de la olfacción. Bueno, vamos a retirar lo que son
esto de aquí, que son las estructuras de la nariz. Vamos a observar aquí estos huesos maxilares. Vamos a retirar los maxilares superiores y estos huesos que están conectados con el hueso temporal, que es los huesos cigomáticos. Bueno, vamos a retirar también estos huesos propios de la nariz. Vamos a observar cómo va vamos ingresando lo que es a la cavidad nasal. Vamos a retirar este cartílago propio de la nariz. Bueno, ahí nos encontramos lo que es ya en la lámina, esta lámina perpendicular, y en la parte más posterior vamos a observar lo que es la lámina cribosa. Como aquí observamos lo que es el hueso etmoides, en sí el hueso etmoides que está conectado con el hueso esfenoides en la parte posterior. Vamos a retirar lo que es estos hemisferios para poder observar lo que es el nervio olfatorio. Ya, las funciones del nervio olfatorio es sensitivo, porque ya este nervio, lo que es un nervio que recoge toda la información química de los olores por medio de las neuronas bipolares, gracias a los cilios que contienen proteínas que van a receptar lo que son los químicos y los olores que van a ser luego procesados en la corteza cerebral. Vamos, esta es una introducción en sí para ir ingresando lo que es posteriormente a la anatomía en sí propia de este nervio, primer nervio olfatorio. Hay una curiosidad investigativa que se realizó. Se dice que el nervio olfatorio, aquí podemos observar el nervio olfatorio, en sí el nervio olfatorio está conectado con lo que es el lóbulo temporal, y también va a estar conectado con el sistema límbico. También va a estar conectado con las estrías olfatorias. También va a estar conectado tan íntimamente lo que es las estrías olfatorias mediales. Es curioso saber que este nervio es el único nervio de todos los 12 pares craneales que está conectado con el sistema límbico. Eso quiere decir que este nervio participa en relación con los cuerpos basales que existen, lo que es en el diencéfalo, como también está en íntima relación con lo que es el hipocampo y amígdala del sistema límbico, que participa en muchas emociones. Por eso cabe recalcar que en sí los olores son también emocionales o recuerdos. También participa lo que es en la liberación de dopamina, en la motivación. Bueno, esta es la introducción. Vamos en este momento a pasar lo que es la anatomía en sí del nervio olfatorio. Bueno, continuamos con el tema del primer nervio craneal, que es el nervio olfatorio. Vamos a iniciar en la anatomía. Decimos que el nervio olfatorio va a iniciar de lo que es la lámina cribosa que observamos en esta parte de aquí, en la lámina horizontal del hueso etmoides. Va a iniciar lo que son las células olfatorias, va a iniciar y va a dirigirse hacia lo que es al cerebro para ser procesada la información.
Ya, aquí en esta parte de aquí podemos encontrar lo que son estos dos abultamientos o también llamados bulbos olfatorios. En sí los bulbos olfatorios son abultamientos, aquí podemos observar son dos. Vamos a observar con mayor claridad de esta parte que aquí se vea mucho más mejor en que está asentado lo que es en la lámina cribosa. Como les dije, es un abultamiento situado en el extremo del tracto olfatorio. Está colocado lo que es encima de la lámina cribosa del etmoides. A él llegan las fibras nerviosas que constituyen los nervios olfatorios y por su interior transcurren las vías nerviosas que conducen esas sensaciones olfativas a los centros especializados del cerebro. Están situados en la región del hipocampo, como al inicio les dije. Es el único nervio que va a estar relacionado con el hipocampo. Vamos a observar dónde está el hipocampo. Es decir, las fibras, todas las terminaciones de las neuronas, en este caso los axones, van a llegar hacia el hipocampo. Vamos aquí cómo se conecta con el hipocampo. El hipocampo es una estructura que está formada por cuerpos neuronales encargados de la memoria, del recuerdo, de todo lo que es en este caso las centrales emocionales en sí del ser humano. Aquí podemos observar cómo está relacionado con la amígdala igualmente, que es los centros emocionales donde se encuentran o se activan emociones como el miedo, la ira, la tristeza. Entonces observamos que este nervio está íntimamente conectado con el hipocampo. En este caso se puede hablar de una patología, en este caso de las personas que consumen las drogas, que es absorbido por vía nasal. Cuando ingresan por estas vías sensitivas llegan a los hipocampos, que también está relacionado con el diencéfalo, donde liberan lo que es dopamina en las células dopaminérgicas, y también puede ser uno de los causantes factores que conllevan lo que son a esta enfermedad llamada la enfermedad neurodegenerativa del Parkinson. Se han hecho estudios también que este nervio, o también llamado el nervio olfatorio, está relacionado con la liberación de la dopamina. En este caso las personas con adicción a las drogas son conllevadas lo que son a la destrucción de las células del epitelio olfatorio. Bueno, a continuación del bulbo olfatorio, que son dos abultamientos, aquí encontramos lo que es, estos son los tractos olfatorios, que son dos, tienen a manera de cordones, que es a continuación de los abultamientos o también llamados bulbos. En sí los tractos olfatorios son dos cordones, como les mencioné, son cordones nerviosos que comunican las sensaciones olfativas captadas lo que son en las fosas nasales a los centros cerebrales encargados de la interpretación mediante las fibras nerviosas de las células mitrales. Ahora aquí observamos que en su extremo se encuentra el bulbo olfatorio, como ya les mencioné, situado lo que es en la lámina cribosa del etmoides, muy cerca de la mucosa olfatoria de la cavidad nasal, a lo que se unen a las fibras nerviosas que constituyen propiamente los nervios olfatorios del primer nervio paracraneal. Aquí en esta parte vamos a continuar con el estudio. Vamos a ver cómo se van a dividir este nervio olfatorio en dos ramas. Vamos a ver en esta rama de acá, en esta podemos la que
le pude señalar. Vamos a retirar esta parte de aquí para que podamos observar. Ya, vamos a retirar esta parte de aquí. Aquí observamos lo que es, como les mencionaba, lo que es el sistema límbico, los hipocampos. Está con relación a lo que también son los ventrículos. A ver, vamos a ver esta rama de aquí, esta rama también llamado estría olfatoria medial, o la estría olfatoria medial, que está en la parte medial. Y a este tracto olfatorio penetra en el cerebro por la cara inferior del lóbulo frontal. En este caso no lo podemos observar aquí, pero en esta parte va el lóbulo frontal, en esta parte anterior. Mediante el trígono olfatorio. Después se divide en dos estrías, en las que la medial lamina a la área olfatoria medial, situada en el extremo anterior de la circunvalación del cuerpo calloso. Vamos a observar aquí, debe estar el cuerpo calloso. Ya, en esta estría medial va a estar con relación al cuerpo calloso. Sabemos que el cuerpo calloso es el encargado de la conexión tanto de los dos hemisferios, izquierdo y derecho, es decir, que esta rama medial va a ser la encargada o va a llevar información también lo que son a los dos hemisferios. Ya, también tenemos lo que es la siguiente rama que observamos por acá. Es nada más que la área olfatoria, la estría olfatoria lateral. Vamos a observar que es la estría lateral, la estría olfatoria lateral. Observamos en esta parte de aquí, que es más lateral. Ya, este tracto olfatorio penetra el cerebro por la cara inferior del lóbulo frontal mediante el trígono olfatorio. Esta después se divide en dos estrías, en las que en la extrema termina en la área olfatoria lateral, situada en la parte anterior de la circunvalación para hipocampal. Ya, entonces esta va a estar relacionada con lo que son los hipocampos. Ya, está relacionada tan íntimamente con los hipocampos. Aquí observamos el hipocampo. Como les dije al inicio, el hipocampo son los centros emocionales en sí del ser humano, donde está almacenado toda la información emocional, cognitiva, que es parte íntima y profunda en sí del sistema vegetativo, se puede decir emocional. Ya, entonces esta estría lateral va a estar tan íntimamente conectado con lo que es el hipocampo. Por eso les decía al inicio que es el único nervio o el único par que va a estar conectado con lo que es el sistema límbico, ya que el hipocampo pertenece al sistema límbico. Y por eso al inicio les mencionaba que el hipocampo o el nervio olfatorio es un nervio también emocional. Y también observamos que la estría medial va a estar relacionado íntimamente con el cuerpo calloso. En sí, el cuerpo calloso va a llevar todas las terminaciones hacia los dos hemisferios. Es tan importante este nervio porque las patologías en este caso, como les dije, en este caso de las personas
Las adicciones a las drogas causan el daño del epitelio de las neuronas estriadas o de las neuronas, sí, o las neuronas también, las neuronas del epitelio olfatorio. Ya, eso es cuanto a la anatomía y al trayecto de este nervio tan importante que es de la olfacción. Y aquí observamos también aquí en la parte posterior. Vamos a ir ingresando lo que es observamos aquí la parte superior. Va a estar relacionado con el hipocampo. Esta parte de aquí, la amígdala. Eso es cuanto a la anatomía de lo que es este trayecto del nervio olfatorio. Todas las drogas tienen un efecto sobre el sistema nervioso central. En concreto, el punto común en todas ellas es su acción sobre el sistema límbico, la parte del cerebro que controla las emociones y los impulsos más primarios. Este control lo ejerce proporcionando a los diferentes estímulos sensoriales externos una connotación afectiva agradable o desagradable. Para ello, dispone de unos centros de recompensa, cuya estimulación produce una sensación placentera, y unos centros de castigo, cuya activación produce una sensación desagradable. Este sistema va a controlar la conducta, intentando obtener estimulación de los centros de recompensa y evitar la activación de los centros de castigo. El núcleo accumbens es una pieza clave en los centros de recompensa. En él se liberan grandes cantidades de dopamina y otras sustancias, como las endorfinas y las encefalinas, que proporcionan una sensación de placer a nuestro cerebro. Todas las drogas tienen en común que activan el núcleo accumbens. Esa es la base para que se pueda producir una adicción, mucho más probable en el caso de personas con una cierta vulnerabilidad, como los jóvenes, las personas que sufren trastornos mentales como ansiedad, depresión o esquizofrenia, y aquellas personas a las que su entorno conduce a una situación de inestabilidad. El sistema límbico responde de una manera adecuada a los estímulos naturales, alimentos, miedo, sexo, pero no está preparado para ser estimulado por drogas. Así, la estimulación repetida de este sistema por las drogas produce cambios adaptativos que conllevan una disminución de actividad de los centros de recompensa y un incremento de actividad de los centros de castigo. Estos cambios dan lugar a una disminución progresiva de los efectos placenteros producidos y hacen que el individuo se encuentre cada vez peor en la ausencia de la droga. En este momento vamos a hacer el estudio de la fisiología. En sí, el funcionamiento principal del nervio olfatorio es la captación de todos los olores que perciben, en este caso por las neuronas bipolares, por las células que se encuentran lo que es en el epitelio olfatorio. Ya. Vamos a observar aquí cómo ingresa en este caso el olor. Claro, el olor son sustancias químicas que luego son procesados, en este caso por las neuronas. Aquí observamos cómo en este caso todo lo que son sustancias químicas en olor ingresan lo que es a la cavidad nasal. Sabemos que la cavidad nasal es parte del sistema respiratorio. Observamos cómo ingresa
los olores y son captados en esta parte superior, o lo que se puede decir, lo que es en la lámina cribosa del etmoides. Aquí observamos con mayor claridad, en este caso la fisiología. Aquí observamos lo que son las neuronas bipolares, que van a ser las encargadas de receptar lo que son en este caso los olores. Vamos a observar cómo receptan las terminaciones nerviosas. Aquí observamos con mayor claridad cómo ingresan estas sustancias químicas y van a receptar lo que son estos pelitos. Se puede ver, ¿no?, a manera de pelos, pero son cilios que son parte del epitelio olfatorio. Aquí observamos estas neuronas llamadas también neuronas bipolares. Ahora quiero también hablarles que el aparato olfatorio consta de células receptoras. Estas de aquí podemos observar que estoy mostrando con este cursor. Son células receptoras o también células bipolares. ¿Por qué la bipolaridad? Porque contienen tanto receptores en la parte inferior y también va a tener axones que van a interconectar lo que es con otras neuronas, en este caso, que se van a conectar con el bulbo olfatorio, que está en la parte superior del hueso etmoides. También van a encontrarse en esta parte aquí, en el epitelio olfatorio, se van a encontrar las células madres basales. Si en sí las células madres basales van a ser las encargadas de generar nuevas células receptoras cada 1 o a 2 meses para reemplazar las neuronas dañadas por exposiciones al ambiente. Ya aquí también podemos hablar un poco de, en este caso, de enfermedades. En este caso, enfermedades por exposiciones a sustancias químicas como las drogas, que las sustancias químicas pueden dañar estas neuronas, produciendo lo que es la falta de olfacción en estos pacientes. Ya también se encuentra lo que son células de sostén. En sí las células de sostén van a encontrarse más unidas a lo que son a las células bipolares. En sí las células bipolares van a ser sustentadas en sí por estas células llamadas células sustentadoras. Aquí observamos cómo los receptores o los cilios de estas neuronas van a receptar en sí los olores, van a ser llevados. Aquí observamos con mayor claridad cómo fue llevado lo que es este impulso, o también se puede decir una sustancia electroquímica que fue llevado, esta señal que fue atravesado. Miren, aquí observamos con mayor claridad el hueso etmoides. Esta es la lámina cribosa. Observamos cómo están insertados lo que son estas neuronas. También quería hablarles acerca de que cada neurona sensorial o bipolar tiene una dendrita que proyecta hacia la cavidad nasal, donde termina en una protuberancia que contiene cilios. Como ya les mencioné, eso está en la parte inferior, pero aquí observamos lo que es en la parte superior, como estas células bipolares, tanto en la parte inferior que contenía cilios, que los cilios son encargados de receptar todas las sustancias químicas, en este caso de los olores, y van a ascender hacia la parte superior. Y aquí encontramos otras terminaciones. En este caso aquí encontramos un axón. Aquí debe ser un botón sináptico donde van a hacer lo que son las sinapsis. Aquí encontramos otras neuronas que están interconectados entre sí por medio de las dendritas. Y en la parte superior, que todo esto una aglomeración de neuronas que van a formar lo que es el bulbo olfatorio. Aquí observamos con mayor claridad cómo se interconectan lo que es las neuronas en sí olfatorias, y van a ser llevados lo que son a
para ser procesado lo que es en el cerebro, y otra parte va a ser llevado lo que es, como les dije anteriormente, hacia el sistema límbico o al hipocampo, donde van a ser también almacenadas como recuerdos en este caso de la olfacción. Ahora, el procesamiento de información olfatoria empieza en el bulbo. Aquí podemos observar el bulbo. Como les mencionaba en la anatomía, el bulbo es nada más que abultamientos que van a receptar toda la información olfatoria, y se va a continuar con el tracto olfatorio, que son nada más que prolongaciones de axones. Ahora, en estas neuronas sensoriales bipolares, aquí realizan la sinapsis, como ya observamos en la animación. Aquí realizan la sinapsis ubicadas en estructuras esféricas llamadas glomérulos. La evidencia nos dice que sugiere que cada glomérulo recibe aferencias desde un tipo de receptores olfatorios. Un ejemplo, por ejemplo, el aroma de una flor, que libera muchos odorantes moleculares diferentes, puede identificarse por el patrón de excitación que producen en los glomérulos del bulbo olfatorio. Ya aquí nos dice que en el bulbo olfatorio existe se puede decir unas estructuras llamadas glomérulos. Aquí en esos glomérulos donde se va a realizar o a identificarse muchos patrones de la excitación, en este caso que va a producir la olfacción, o va a producir, se puede decir el resultado del ingreso de todas las sustancias químicas. Se van a activar aquí, se van a excitar y van a ser llevadas por los axones hacia en este caso hacia el cerebro y al sistema límbico. Aquí observamos cómo es llevado. Y aquí observamos, y eso es cuanto lo que es a la fisiología.